Bienvenidos, estimados estudiantes, a este nuevo video de la semana 15 y para trabajar la guía número 8, unidad 2, para terceros básicos. Primero que nada, darles la bienvenida a este video. En este video vamos a trabajar la síntesis de la unidad. ¿Qué quiere decir síntesis? Que se hace una recopilación de todo lo que hemos trabajado durante la unidad. No es así que sea la última clase o lo último que vamos a ver de la unidad, pero sí hace un recuento de todo lo que hemos visto, como para cerrar un círculo. Aquí aparece una pequeña síntesis que es como un recordatorio y después estas imágenes que son muy representativas. Esta guía se divide en 3 preguntas. La primera es: completa el cuadro con frases breves con los principales legados de la civilización griega. Y en el caso de los legados, se abordan la filosofía, podrían también nombrar aquí los filósofos más importantes, en el arte algunas características o qué tipo de arte practicaron los griegos, el alfabeto, qué alfabeto tenían. Los Juegos Olímpicos pueden ir describiendo qué tipo de juego o cómo se originaron. La idea es que no llenen con tanta información los cuadraditos o circulitos que aquí aparecen, pero que sí puedan entregar algún tipo de información u orientación respecto a esta materia, tales como en ciencia o en teatro. ¿Qué pasaba con el teatro? La organización de democracia. ¿Qué tipo de organización? Recuerden que no todos los griegos podían ser considerados ciudadanos. Por tanto, aquí son las típicas áreas del legado que nos dejó Grecia a nosotros en la actualidad. Imagínense, de tan lejos, de allá de Grecia, de Europa, en la antigüedad, tener ahora actualmente un legado tan importante. Después, revisar, y esta sería la segunda pregunta, tiene relación con Atenas y Esparta, dos polis muy poderosas dentro de la historia de Grecia, pero que aquí podamos ver en torno a formas de gobierno, actividades económicas, educación de los niños, organización social, estilo de vida y valores, rol de las mujeres, desarrollo cultural. Todas estas áreas las hemos visto durante toda la unidad, pero a lo mejor no las hemos visto en solo una clase o en solo una diapositiva. Por tanto, tendrían que ir buscando también en sus propias guías o incluso en las diapositivas por si les faltara información. También sirve que puedan ingresar a Google y en el buscador colocar también sirve formas de gobierno en Atenas o borrar y colocar en Esparta. También sirve si a lo mejor se sienten muy aproblemados o no entienden. Pero también les sirve buscar también en el texto escolar. Es cosa que vayan revisando lo que han hecho y también las diapositivas. También todo es material de apoyo y les sirve a ustedes para tener ciertas claves. La idea es que aquí no coloquen o no rellenen o no expliquen tanto, sino que puedan identificar ciertos conceptos o frases pequeñas en donde sean explicativas en torno, por ejemplo, en Atenas, formas de gobierno. Podemos decir que en Atenas había una democracia y en Esparta, ¿qué había? O podemos decir que la actividad económica en Grecia, en Atenas, en la polis ateniense, era la actividad de el comercio de agricultura o el comercio marítimo. ¿Qué actividad económica tenían en Esparta? ¿Era la misma? No, diferencia. ¿Había una diferencia? También podemos revisar la organización social. ¿Tenían la misma organización social? ¿Cuál organización tenían? Y ahí pueden ir colocando algunos datos o, por ejemplo,
¿Qué ocurría con los esclavos? ¿Los esclavos eran capturados solamente? ¿Qué ocurría en eso? O también podemos ver la educación de los niños. Por ejemplo, en Atenas es conocido y sabido que en la educación de los niños era la educación privada. Eran aquellos, solo los que tenían educación eran aquellos que podían pagar por esa educación. ¿Qué ocurría en Esparta? Era lo mismo. Ahí tienen que ir rellenando, pero recuerden, con conceptos o frases pequeñas. En la última pregunta, que señala, revisa este cuadro y contesta. En este cuadro aparecen los dioses del Olimpo. Como pueden ver, hay un pequeño como árbol familiar o cronograma que nos da a entender todos los tipos de dioses. Por ejemplo, todo parte con el caos. Después del caos, estaba esta Gea, que era la madre tierra, y estaba Uranos, estaba el cielo. Cuando ambos se unieron, crearon a Cronos, que era el tiempo. De Cronos y Rea salió la diosa de la fertilidad, era un titán. Salió Zeus, que es el dios gobernante de todos. No sé si ustedes se han fijado, pero la mayoría de las películas o películas de ficción especialmente o de superhéroes a veces aparecen como los dioses griegos. Pues bueno, aquí hay un pequeño cronograma y aquí, por ejemplo, aparece Zeus, aparece su esposa, que era Hera, y también aparecen sus hermanos, todos los hermanos de Zeus. Aquí abajo aparece la segunda generación de dioses y que en su mayoría eran los hijos de Zeus. En esta parte aparecen unas pequeñas preguntas. Algunas probablemente sí aparecen dentro del cronograma o en este árbol genealógico. Otras tal vez no aparezcan. Por lo mismo, es muy importante que puedan decirle a sus papás o incluso ustedes mismos, colocar en Google la pregunta o más o menos el dios al que se refiere y poder ir buscando información o artículos o páginas. También sirve la información que puedan encontrar. Muchos utilizan Wikipedia, así que se supone que en cierta forma no es tan confiable, pero de momento, si les sirve para orientarse, muy bien sea. La primera pregunta dice, al principio de todos los tiempos, en la mitología griega, solo existía, hay que ver, aquí aparece en el cronograma, en la primera parte, no les puedo decir más porque ya lo dije. ¿Dónde vivían los dioses griegos? ¿Tiene relación con algo por ahí por Olimpo? ¿Los Juegos Olímpicos? Zeus era padre de qué dioses? Y aquí en el cronograma si lo podemos ver. Está muy visual. ¿Cuál era el dios de la muerte? Y aquí hay una diferencia porque ser el Averno del infierno no es lo mismo que ser el dios de la muerte. Por tanto, tienen que buscarlo en Google. ¿Quién era Gea? Y aquí tienen que a lo mejor buscar información, pero también aparece en el cronograma. ¿Quién era Urano y por qué se comía a sus hijos? Tal vez ahí en ese caso tengan que revisar algunos mitos de los dioses. Importante, hay muchos videos en YouTube donde pueden revisar los dioses y ese les va a ayudar mucho. Por ejemplo, pueden poner en el buscador de YouTube dioses del Olimpo o dioses griegos y aparecen muchos videos y son explicativos. Por tanto, ahí pueden ver algunas de estas preguntas. Y la última, ¿por qué dentro de la mitología griega los dioses eran como los humanos? ¿Por qué creen ustedes que los dioses
Los dioses del Olimpo, a diferencia de los dioses egipcios que tenían cualidades de animales, los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos, solo que tenían poderes fantásticos. Por tanto, ¿por qué creen, y esto es para pensar, por qué creen ustedes que dentro de la mitología griega los dioses se ven como los humanos? Buenos niños, espero que les haya servido esta explicación. Consulten todo lo que puedan en torno al material, tanto diapositivas, texto escolar, pueden ver también YouTube o Google. Y eso, cualquier duda, consulta, me escriben por Classroom. Que estén bien, cuídense.